Emprendedores y empresarios, cordial saludo. En la sesión de trabajo de hoy iniciaremos con el desarrollo de la tercera parte de esta propuesta de servicio FOMEPYME. En esta tercera parte ya inicia el proceso de concreción, el proceso de definición de lo que se ha desarrollado en la primera y en la segunda parte de esta propuesta. En la primera parte de esta propuesta está planteada, está definida y está estructurada y desarrollada para consolidar al emprendedor y al empresario en ese proceso formativo de cambio, para que tenga total claridad de ese rol que marca una diferencia en la comunidad en la cual forma parte ese emprendedor y ese empresario. En la segunda parte de la propuesta, el trabajo se centra en un trabajo de investigación y de consulta para definir, identificar, plantear, concretar y desarrollar a través del apoyo en las técnicas y diferentes modelos y herramientas, la información que es relevante y pertinente, bien sea para la creación de la empresa o para el fortalecimiento de la empresa. Y ya con esos dos enfoques, con esos dos grandes pilares, ya se inicia el desarrollo de la empresa en esta tercera parte de esta propuesta de servicio. Antes de dar inicio a la presentación de la sesión de hoy, quiero recordar nuevamente a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal, para que se suscriban al canal y también comenten esta información a aquellas personas que ustedes consideren que es relevante e importante, para que cada persona que forme parte de este proceso logre los resultados que está buscando. No dejen también de hacernos sus aportes, sus comentarios, sus palabras que sean con base en lo que ustedes ven, visualizan y piensan del desarrollo de esta propuesta de servicio. Y si alguien tiene algún requerimiento o necesidad particular, también nos lo hagan conocer. Bueno, y damos inicio entonces a la estructura general de el plan de negocios o proyecto, bien sea para crear o fortalecer la empresa. La estructura que les presentaré y les compartiré hoy es una estructura donde vamos a visualizar, y ustedes pueden también analizar y tener un mayor panorama, una mayor claridad de cuál va a ser el desarrollo de esta tercera parte de la propuesta de servicio FOMEPYME. Los subtítulos de esta tercera parte de la propuesta de servicio, que cuenta de dos números, de dos numeraciones, está codificado en dos números, que significa 3, que es la tercera parte de esta propuesta, y 1, que es el primer subtítulo de esta propuesta de servicio. Es la primera temática, las primeras técnicas y herramientas que se van a desarrollar ya para esa estructuración concreta de la empresa. Y ese subtítulo es el estudio de la gestión de direccionamiento en la empresa. En este estudio de direccionamiento en la empresa vamos a ir desarrollando, y ustedes van a ir conociendo como emprendedores y empresarios cómo darle la ruta, cómo marcar el camino,
cómo establecer el norte de dirección para la empresa. En el segundo subtítulo vamos a desarrollar el estudio de la gestión de mercado y marketing en la empresa. Es a través de la segunda parte de la propuesta donde se hizo ese estudio de investigación en identificar el mercado y la segmentación y los nichos de mercado, las diferentes líneas, sublíneas y los productos que la empresa va a ofertar, y con base en esa información ya definida, desarrollar las estrategias y tácticas que se van a desarrollar para la comercialización y los procesos de venta a través del mercado y del marketing en la empresa. El tercer subtítulo, en el cual se va a realizar esta estructura para el plan de negocios, es el estudio de la gestión del área de producción, que esta es la segunda área organizacional de la empresa, que es donde se realiza el servicio o donde se elabora y transforma un producto. Entonces, ¿cuál va a ser ese estudio de la gestión para el área de producción de la empresa? El cuarto subtítulo es el estudio de gestión del principal recurso a través de la cual la empresa puede lograr posicionarse, puede lograr crecer, puede lograr desarrollarse a través de este valiosísimo y principal recurso de la empresa, que es el talento humano. Es como la empresa logra sacar avante lo que se está planteando y buscando, la ruta que se ha trazado. El quinto subtítulo es el estudio de la gestión de la normatividad en la empresa ya definida como tal. Ya los socios, accionistas, inversionistas, el emprendedor o el empresario ya define en concreto cuál va a ser esa normatividad con la cual esa empresa va a nacer, o si es el caso de fortalecer la empresa, cuáles cambios se van a realizar. Y finalmente, el sexto subtítulo de esta tercera parte de la propuesta es el estudio de la gestión financiera. Ya es el estudio de manera cuantitativa de la propuesta, cómo va a ser esa estructura de la gestión financiera para lograr los recursos que la empresa está buscando, y de los cuales los recursos que la empresa requiere, bien sea para iniciar su operación, si el caso es crearla, o si el caso es fortalecer la empresa, entonces cuáles son los recursos que la empresa debe buscar, debe gestionar, debe tramitar para lograr el fortalecimiento que se ha definido en la empresa. Entonces voy a darles a conocer ahora cuáles son las divisiones de cada uno de estos subtítulos que se van a desarrollar en sesiones a partir de ahora, en esta tercera parte de la propuesta. Para el estudio de la gestión de direccionamiento de la empresa, el tercer lineamiento, como está estructurada esta propuesta, por eso son 3 números. 3 identifica cuál es la parte de la propuesta, que es la tercera parte. 1, que es el primer subtítulo, y 1, que es la primera división de ese subtítulo. Entonces es plantear de manera ya específica cuál va a ser esa estructura de direccionamiento de manera particular para la empresa. Cada empresa es única, entonces la estructura de direccionamiento en la empresa es de cada empresa, es independiente, hay que construirla, y eso es lo que se va a desarrollar en esta primera división de este primer subtítulo. La segunda división se va a hacer la estructura de la planeación estratégica en la empresa. La planeación estratégica va coordinada, va ligada, va de manera paralela con el direccionamiento, para que esa ruta, ese camino, ese norte que se traza a través del direccionamiento se logre consolidar a través de la planeación estratégica. Por eso
Este es el orden, esa es la estructura, y por ello es que se recomienda para los emprendedores y empresarios que realicen este proceso como está estructurado en esta propuesta de servicio. La tercera división de este primer subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración de visión, misión, objetivos y metas misionales de la empresa, que son los principales elementos con los cuales se debe estructurar la planeación estratégica. Entonces se va a desarrollar de manera específica para cada caso, bien sea la empresa manufacturera o industrial, el caso de una empresa comercial o de una empresa de servicios. Entonces se irán desarrollando diferentes modelos para cada tipo de empresa, lo cual aplica a cualquier tamaño de empresa. La cuarta división es la estructuración de estrategias y tácticas misionales de la empresa, elementos que también forman parte de la planeación estratégica, elementos que facilitan cómo lograr lo que se ha definido en el direccionamiento de la empresa. Por eso es que se sigue en este orden que se les está presentando. La quinta división es la estructuración de políticas, normas y valores en la empresa. A través de estas técnicas es que se facilita cómo consolidar, cómo hacer que el talento humano en la empresa empiece a identificarse con ese direccionamiento y con esa planeación estratégica de hacia dónde es que la empresa va junto con el talento humano. Es a través de las políticas, las normas y los valores como se facilita este proceso de estructuración y de consolidación en la empresa. La sexta división de este primer subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración organizacional de la empresa. Esa estructura organizacional en la segunda parte vimos, estudiamos y analizamos los parámetros fundamentales iniciales de cómo realizar la organización. Aquí ya se va a aplicar de manera particular y de manera específica y definida para el caso de la empresa, para el emprendedor y para el empresario, sea el enfoque crear o sea el enfoque fortalecer la empresa. Y la séptima y última división de este primer subtítulo de la tercera parte finaliza con la estructuración de prospectiva apoyado a través de la técnica DOFA, la matriz DOFA para la empresa, lo cual ya en el plan de proyecto o en el plan de negocios de la empresa da la argumentación y sustentación para la obtención de los recursos, bien sea a través de un sistema financiero o a través de inversionistas o cualquier otra fuente con la cual la empresa se va a apoyar para lograr obtener esos recursos. Por ello la importancia de la estructuración de prospectiva apoyado en la matriz DOFA para la empresa. Esto es lo que argumenta y sustenta ese plan de negocios o ese proyecto empresarial. Esta es la estructuración de ese primer subtítulo de la tercera parte de la propuesta. Ahora les presentaré el segundo subtítulo y cuál es la estructuración de ese segundo subtítulo para ese plan de negocios o proyecto empresarial. El estudio es la gestión de mercadeo y marketing para la empresa. En este subtítulo se van a ver las siguientes divisiones para ese plan de negocios o proyecto empresarial. Se inicia ya con la definición con base en el trabajo bastante completo que se realizó en la segunda parte de la propuesta, en ese estudio de mercado. Entonces es definir ya para la empresa ese mercado y marketing,
planteado y definido de manera particular para la empresa, bien sea industrial, manufacturera, comercial o de servicios. Se visualizarán y se plantearán todas estas técnicas y herramientas y procesos para diferentes casos de empresas y tamaños, lo cual aplica para todas. La segunda división de este segundo subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración del mercado. Entonces, ¿cómo es que se ha definido esa estructuración del mercado para la empresa con base en el estudio de investigación que se realizó en la segunda parte de la propuesta de servicio FOMEPYME? La tercera división de este segundo subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración para realizar las actividades de marketing. ¿Cuáles van a ser esas estrategias y tácticas para la comercialización y el proceso de ventas para la empresa de manera particular, específica, de manera específica? La cuarta división de este segundo subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración de las estrategias de marketing. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias en las cuales la empresa se va a apoyar para facilitar los procesos de comercialización y todos los procesos del marketing mix? Y finalmente, el quinto y último, la última división, la quinta y última división del segundo subtítulo de la tercera parte de la propuesta es el marketing digital, el cual hoy en día, con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, ya las empresas hacen la mayoría de los procesos de marketing a través del mercadeo digital, a través de las redes, a través del internet, a través de los diferentes mecanismos digitales que cada vez se van desarrollando y se van multiplicando en el mundo de los negocios. El tercer subtítulo que se va a desarrollar en esta tercera parte de la propuesta es el estudio de la gestión en el área organización de la producción, en donde se elabora el producto o se realiza el servicio. El servicio es en el caso del que el producto es intangible. Entonces vamos a ver cuáles son las divisiones que forman parte de este tercer subtítulo de la tercera parte. La primera división es la elaboración y definición y planteamiento de la estructuración de la localización para la operación y el funcionamiento de la empresa. La base, los lineamientos iniciales para esa localización también se realizaron en la segunda parte de esta propuesta de servicio. Aquí se profundizará en esa definición de manera específica y particular para la empresa. La segunda división de este tercer subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración de la capacidad de producción o servicio, si es la realización, si el producto en la empresa que se ha definido es intangible, servicios para la operación de la empresa. Entonces aquí se definirán de manera específica y particular para la empresa cuál es esa capacidad de producción para dar respuesta a esa demanda que la empresa ha identificado, demanda que se analizó y se estudió en la segunda parte de la propuesta. La tercera división de este tercer subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración del presupuesto de operación. Ya con base, ya definida la capacidad de producción, entonces, ¿cuál debe ser ese presupuesto para la operación? Para cumplir esa capacidad en los campos, en las técnicas y en las áreas y en las divisiones y en las subdivisiones a nivel logístico y de gestión, con las inversiones que se deben inyectar en el área operativa de la empresa. La cuarta división de este tercer subtítulo es la estructuración del plan operativo,
en el área productiva. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar? ¿Cómo es que van a actuar esos lineamientos de acuerdo a la capacidad de producción para la oferta que ha definido la empresa y dar respuesta a esa demanda en el mercado? Para cada uno de los segmentos, para cada uno de los nichos, para cada una de las líneas de producto que se han definido en la empresa. Y la quinta y última división de este tercer subtítulo son los lineamientos que se definen en la empresa de manera específica referentes a la calidad, a la innovación y desarrollo, seguridad, los aspectos ambientales, tecnológicos y de mejoramiento continuo que se van a implementar en el área organizacional operativa de la empresa. Estas son las 5 divisiones de la tercera parte de la propuesta que iremos desarrollando ya de manera específica. El cuarto subtítulo de esta tercera parte es la gestión del talento humano, que es el principal recurso de la empresa para lograr cumplir y concretar todo lo que se ha definido en la empresa, tanto en el direccionamiento como en la planeación estratégica. Entonces se inicia la primera división con los lineamientos para la selección, contratación y gestión del talento humano en la empresa, de acuerdo a la estructura organizacional que se ha dividido en las principales áreas y con base en el organigrama que también se ha establecido y definido para la empresa. Estas técnicas y herramientas también se desarrollaron de manera específica, de manera estructural en la segunda parte de la propuesta. La segunda división de este cuarto subtítulo es la estructuración de los procesos de evaluación de desempeño del talento humano en la empresa. ¿Cómo se realizará ese proceso de desempeño del talento humano en la empresa de acuerdo con base en esa estructuración organizacional de la empresa de manera ya particular? La tercera división de este cuarto subtítulo de la tercera parte de la propuesta son los lineamientos y gestión para la capacitación, desarrollo y mejoramiento del talento humano en la empresa, el cual se debe cumplir ese desarrollo de manera permanente, ese mejoramiento de manera permanente, para lo cual se debe capacitar a todo el talento humano en la empresa. Entonces es establecer esos lineamientos y los procesos de gestión que están a cargo de la dirección y los liderazgos que se definan en la empresa. La cuarta división son los lineamientos normativos y de proceso del talento humano. Es documentar con base en esa estructuración organizacional y en el organigrama para cada una de las divisiones, subdivisiones y secciones cuáles son los procesos que se deben de seguir para dar cumplimiento a la planeación estratégica y el direccionamiento de la empresa. Y el quinto y último división de este cuarto subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la administración y gestión presupuestal del talento humano en la empresa. Entonces ¿cuál es el presupuesto que requiere la empresa para lograr su operación y funcionamiento con base en lo que se ha definido para ofertar y dar respuesta a esa demanda del mercado en la empresa de manera particular? El quinto subtítulo de esta tercera parte de la propuesta para la estructura del plan de negocios o proyecto a nivel empresarial con el enfoque de crear o de fortalecer la empresa es el estudio de la gestión normativa de la empresa, el cumplimiento legal que debe definirse, debe estructurarse
para que la empresa cumpla con todo lo que hasta el momento se ha definido, para que logre su operación y funcionamiento aprovechándose de las oportunidades que se han identificado en el mercado. La primera división de esta quinta división es la estructuración de la creación de la empresa. ¿Cuál es el tipo de sociedad? ¿Cuáles son, de acuerdo, si la empresa es industrial, si la empresa es manufacturera o si la empresa es comercial o de servicios? ¿Cuáles son esos lineamientos que debe cumplir la empresa para su creación, de acuerdo a su ubicación y de acuerdo al tamaño que está definido con base en la capacidad de producción de la empresa? La segunda división de este quinto subtítulo de la tercera parte es la estructuración de la gestión y trámites de ley normativos para la operación y funcionamiento de la empresa. Para el caso de que si la empresa es manufacturera, si la empresa es industrial, si la empresa es comercial o si la empresa es de servicios, si está en el sector salud, si está en el sector comercial, si está en el sector de alimentos, cada uno de ellos tiene una normatividad y unos trámites diferentes que hay que cumplir. Entonces es esa gestión y trámite que se debe definir en esta segunda división de la quinta subdivisión de la tercera parte de la propuesta. La tercera división hace referencia a los lineamientos para la contratación en los diferentes tipos de contratación que debe cumplir la empresa, los cuales son con clientes, proveedores y con los colaboradores de la empresa. Y la última división de este quinto subtítulo es la estructuración de la administración y gestión presupuestal con base en la normatividad para dar seguimiento legal a la empresa, bien sea para crearla o cuando ya la empresa esté operando. Entonces hay que hacer renovación de varios de estos documentos que se tramitan una vez se ha creado la empresa. Y el sexto y último subtítulo de esta tercera parte de la propuesta se va a hacer el estudio de la gestión financiera, la parte cuantitativa, para lograr gestionar y tramitar los recursos de capital, bien sea para trabajo o infraestructura, de acuerdo a ese plan de negocios o a ese proyecto empresarial que se está estructurando en esta tercera parte de la propuesta para la empresa. La primera división de este sexto subtítulo de la tercera parte de la propuesta es la estructuración del plan financiero. Es hacer esa estructuración de manera particular para la empresa. La segunda división es la estructuración de los principales balances de la empresa. Es el establecer esa estructura de los balances básicos para dar claridad en la solicitud y trámite de esas inversiones que se requiere en la creación o en el fortalecimiento de la empresa. En la tercera división es hacer la evaluación financiera con base en esos balances que se han definido, bien sea para el plan de negocios o para el proyecto empresarial que la empresa requiere, si es para crear o para fortalecer la empresa. La cuarta división es elaborar la evaluación económica de acuerdo a ese plan financiero para el plan de negocios o el proyecto empresarial requerido, bien sea para capital de trabajo o para capital de infraestructura. Y la quinta y última división de la sexta y última subdivisión de la tercera parte de la propuesta de servicio FOMIPYME es la estructuración de los informes financieros finales comparativos para la toma de decisiones de ese plan de negocios o de ese proyecto empresarial que se ha construido en esta tercera parte de la propuesta para que la empresa logre obtener esos recursos que requiere para sea crear
o para fortalecer la empresa. Hemos terminado con el planteamiento y el conocimiento de cómo está estructurada esta tercera parte de la propuesta. Nuevamente quiero invitarlos a todos ustedes a que aquellos que no se hayan suscrito al canal se suscriban al canal y compartan esta información con las personas que ustedes consideren que es relevante, que es importante para que logren esos resultados que cada persona está buscando. Cordial saludo.